Dios los bendiga mucho. Amén. Una hermosa mañana donde escuchábamos cada testimonio, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Yo quiero en esta mañana, antes de irnos, ¿sí?, decir al que está al lado tuyo, no te vas a ir. Decígaselo. Hasta que no ore por vos. Amén. Y me gustaría orar junto con toda la iglesia por esas madres que están clamando por sus hijos, por esas esposas que están orando por sus esposos, por aquellos esposos que están orando por sus esposas y por todos aquellos que estemos orando por nuestra familia para que alcance la salvación. Antes de irnos, vamos a hacer una oración. ¿Sabe que necesitamos la salvación en nuestra casa? Necesitamos ver el obrar de Dios sobre los hijos. Y usted va a ver que muchísimas veces vemos o escuchamos a esas mamás o a esos padres que ya han perdido las fuerzas porque muchas veces las situaciones nos distraen y hemos perdido el enfoque y ya nos acostumbramos y ya decimos, ¿será que Dios lo hará? Y cuando en el día de anoche nos mostraban ese video de ese jovencito, yo lo conozco a ese jovencito de muy chiquitito, desde los 6, 7 años, y el transcurso de su vida, todo lo que sucedió. Y muchas veces podemos llegar a decir, bueno, ¿qué sucedió en la casa, no? Pero ya está y de nada sirve, ¿no?, condenarnos o atarnos, sino es el momento de obrar en el Espíritu y de creer que Dios tiene el poder para revertir toda situación. ¿Amén? ¿Lo cree o no lo cree? Dice la Biblia, conforme a tu fe sea hecho. Así que en esta mañana vamos a orar por esos hijos, por esos esposos, esas esposas, ¿sí? Porque conforme a tu fe va a ser hecho en este día. Amén. Usted sabe que una de las constantes en la vida o el caminar cristiano es volver siempre a esa fortaleza, ¿no?, a ese lugar de refugio, a ese lugar que tantas veces podemos salir. ¿Por qué podemos salir? Porque comenzamos a ver el entorno, las situaciones, las crisis. Y es ahí donde nuestro corazón pierde la orientación. Pero hay un precioso texto que dice el Señor, volveos a mí, prisioneros de la esperanza. Y me gusta porque dice, yo anuncio que voy a restaurar el doble. Dios promete la restauración en la casa y en la familia. Dígame un fuerte amén. Y la restauración es volver nuevamente al diseño original. Así que esa es la esperanza de un cristiano, de un creyente, de un hijo, de una hija de Dios, que constantemente está expuesto a tantas situaciones, pero que jamás pierda su corazón esa esperanza. ¿Amén? ¿Amén? Usted sabe que somos responsables de avanzar hacia esa conquista, y esa conquista es nuestra fe. No lo busque, pero usted sabe que Dios nos dio una palabra en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 15. Dios le dice a un hombre llamado Moisés, ¿por qué clamás a mí? ¿No? Decir al pueblo que avance. Y yo creo que este ha sido un año de avances. ¿Cuántos me dicen amén? Si usted ve su vida, su corazón, y uno mira hacia atrás, ¿no? Entramos, como decía mi esposa, en el mes de octubre, y ya estamos próximos, ¿no es cierto? Porque cuando nos damos vuelta, ¿qué tenemos? Claro, el fin de año, la fiesta, las vacaciones. Y comienza el proceso de distracción, ¿usted sabía? Comienza el proceso donde nos desenfocamos, donde hay otras cosas que toman prioridad en nuestras vidas. Y muchas veces mirar hacia atrás y ver que no logramos cosas nos desalienta y no nos lleva
a lo que Dios tiene por delante. Recuerde que el enemigo va a venir de una y de otra forma a distraerlo para que nosotros quebremos nuestra relación con Dios. Y es ahí donde en el libro de Éxodo había un pueblo donde Dios le había dicho qué es lo que quería sobre ellos y qué es lo que iba a hacer sobre ellos. Pero en un momento quizás de adversidad, de tribulación, un momento quizás de lucha, donde ellos tenían que haber peleado en lo espiritual, fijaron sus ojos en lo natural, en lo que venía sobre sus vidas, en la imposibilidad de ir hacia esa tierra prometida. Y es ahí donde ganó la pulseada el mismo enemigo, haciendo que sus corazones no estén aferrados a la fe. Y es donde comenzó la murmuración, el enojo, la queja. Pero ahí ese hombre que iba adelante, el hombre de Dios, fue el que les habló, soltó palabra, y el pueblo recobró el ánimo, porque usted sabe lo que hace la palabra soltada con un buen espíritu, o sea, el Espíritu de Dios. Una palabra soltada con el Espíritu de Dios es aquella que restaura, sana y liberta. Moisés podía haberlos endulzado, pero cada palabra que este hombre soltó iba direccionado ¿a qué? A que la fe sea alimentada para que ellos puedan cruzar y alcanzar la promesa de Dios. Amén, amén. Detrás de la fe siempre está el milagro, siempre. Y quiero que usted me pueda acompañar en el libro de Lucas, capítulo 18. Versículo 1 en adelante, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Diga conmigo, necesidad. ¿Tiene necesidad? Pero no propias, sino lo pone como una prioridad en nuestras vidas. Muchísimas veces tenemos tantas prioridades en nuestras vidas, pero aquí el Evangelio de Lucas habla muy puntual de una necesidad en el hombre. Y la necesidad no es la ropa, no es el calzado, no es el vestido. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que prometió proveer. Pero hay algo que el hombre tiene que hacer y es voluntario y tiene que salir de lo profundo y del alma, la necesidad de orar. Y fíjese que perdimos esa necesidad porque nuestra mirada se corrió, nos desvirtuamos, nos desviamos. Y en vez de tener la necesidad, miramos lo natural, miramos que tenemos otro tipo de necesidades. Pero aquí el Evangelio de Lucas dice que Jesús habla de esta parábola de la necesidad de orar ¿cuándo? 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 ¿Cuándo es siempre para usted? ¿Siempre cuándo es? ¿Cuando estamos mal solamente? No, de continuo. Me gusta ahí uno de los textos que dice: orad sin cesar. ¿Y cómo hago para trabajar orando? Usted sabe que cuando usted en el corazón, en lo profundo, reconoce a Dios, puede estar en el lugar más oscuro, pero del espíritu, de lo más interno, está ese clamor a Dios. Por eso dice la necesidad de orar siempre, y hay una palabra que nos dice aquí: y no desmayar. Muchísimas veces desmayamos porque no vemos resultados. Muchísimas veces desmayamos porque ya no tenemos más fuerza, estamos cansados. Me gustó los testimonios que daban los hermanos. Y ayer había una hermana allí, nuestra hermana pastora, ¿no? Realmente nos alegró la alegría que tenía. Mira que está al lado tuyo y decirle: ¿tenés cara de amargo? Decir, ¿sabes lo que te hace falta? Predicar la palabra.
Nuestra hermana también se le reventaron las llantas ayer. Y uno de los testimonios que decía que venía uno en moto ahí, se puso adelante y le dijo, pará. Y comenzó a hablarle de Dios. ¿Qué es lo que provoca esa desesperación en nosotros? ¿Qué es lo que provoca que puedan llamarte loco, fanático, lunático? Si nosotros no podemos expresar de dónde Dios nos ha sacado. Y aquí el texto nos habla de no desmayar. Y si usted le pregunta a la hermana o cada hermano que ha estado ahí, o al hermano Lucas, Gisela, o a los hermanos que han estado colaborando, sabe que tienen un montón de necesidades. Pero cuando el hombre desmaya, corre la mirada de Dios y comienza a mirar las necesidades. Por eso nos habla de cuál es la prioridad sobre nuestras vidas. Y la prioridad sobre usted y sobre mí es orar. Cuando el hombre ora, cuando el hombre clama, cuando la mujer ora y clama, los cielos se abren. Y quizás podés tener mucha fe, poquita fe o nada de fe, pero algo sucede en el mundo espiritual. Jesús quería darles una enseñanza a ese grupo de personas que lo estaba escuchando. Y luego dice, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta. ¿Cómo era la viuda? Molesta. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, tenés que ser un poquito más molesto. Aunque sos bastante molesto, decir. Con amor, va con onda, le dijo David a Goliat, ¿no? ¿Hay alguno que es molesto? No lo señale, mira. Dice, aunque me es molesta, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y aquí comienza a describir algo cuando alguien ora, cuando alguien busca a Dios, cuando alguien cree en el poder de Dios. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que muy pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Mire, hermano, Dios no tiene problema de hacerte un milagro. Es más, ¿cuántos padres hay acá? ¿Cuántos padres malcriadores hay acá? ¿No? Y nos gusta malcriar a nuestros hijos. Yo tengo uno solo. Toco madera, dijo, gloria a Dios, que no vinieron los... tendría que tener como 8 hijos, mire. Gracias a Dios. Y me gusta malcriarlo, ¿no? Nos gusta malcriar a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuánto más Dios? Dice el texto aquí, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Usted sabe que detrás de la fe está el milagro. Por eso les digo que Dios no tiene problema muchísimas veces, ¿de qué? De contestar la oración, porque Él es el dueño. Pero encuentra esa fe en nosotros, porque detrás de eso está el milagro. Dígame un fuerte amén. Dígame un fuerte amén. Por eso es que somos responsables de avanzar. Cuando nosotros avanzamos, no estamos mirando si se puede o no se puede. No estamos haciéndolo creyendo que ya está todo hecho, porque Dios es el que tiene el poder. Amén. Para lograr esa conquista, yo tengo que pelear y luchar distintas batallas
que son las que hemos estado predicando. Si usted quiere la conquista en el hogar, va a tener que pelear una batalla. Va a tener que orar, como dice el texto bíblico, clamar al Señor, ser insistente. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar, porque detrás de la fe está el milagro. El tema está, ¿cómo logro que esa fe sea gigante en mi vida? ¿Cómo hago? Y hay uno de los hermosos secretos aquí, que es la insistencia y el creer que lo va a hacer. Esta parábola de la viuda, del juez injusto, Jesús lo puso como ejemplo de alguien que insiste, pero cree que va a ser y las cosas van a suceder. De alguien que ve la imposibilidad, pero sabe que Dios va a abrir. De alguien que ve lo limitado, porque era un hombre malo, perverso, que no tenía temor ni amaba a Dios. Pero lo que quiere decir el Señor Jesús en este momento es que nosotros no tenemos que ver lo imposible, sino verlo a Dios obrando detrás de ese imposible. Dígame un fuerte amén. ¿Lo creo o no lo creo? El pueblo de Dios estaba frente a lo imposible. De un lado venía el ejército egipcio, del otro lado tenían el mar. Pero ¿saben qué? Cuando alguien cree, lo imposible se transforma en algo posible. Algo que jamás había sucedido, sucedió. El agua se abrió. Cruzaron en seco, dice que ellos cruzaron del otro lado y no tuvieron que hacer nada, solamente creer y saber que Dios era el que estaba abriendo esas aguas. Por eso vuelvo nuevamente que somos responsables de esos avances espirituales. Somos aquellos que no podemos limitarnos por lo que vemos. Muchas veces decimos, no tengo las fuerzas, que es lo que vamos a ver hoy. No tengo quizás la fortaleza, no tengo esto y no tengo aquello. ¿Saben qué? Qué bueno que no lo tenga, porque a medida que usted no lo tenga, es cuanto más va a creer que Dios lo puede hacer. La viuda y el juez injusto, la viuda no tenía la posibilidad de hacer justicia, porque el juez estaba delante de ella. Pero el ser insistente, el creer que en un momento se iba a romper, y fíjese que hasta se jugaba su vida. El mismo juez dijo, no sea que viendo de continuo me canse y haga algo que no tenga que hacer. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial hará el milagro que estás necesitando? ¿Cuándo? Cuando encuentre a alguien que no desmaye, que no retroceda, que no salga del corazón aquellas cosas que pervierten, que quiebran, que rompen nuestra comunión con el Señor Jesús. Amén, amén. Estas batallas siempre nos van a distraer. Cuando afrontamos estas cosas, va a haber cosas que a usted y a mí nos van a distraer. Porque piense esto, ¿cuántas situaciones ha tenido en esta semana? ¿Muchas? ¿Saben qué? Cada una de ellas ha venido para distraernos. Cada una de esas situaciones han venido para que perdamos las fuerzas, para que perdamos el enfoque, para que nos corramos de la bendición de Dios. Porque cuando yo centralizo mi vida en el... No que usted es un problema, por favor, no. Toco madera, dijo. Cuando yo centralizo mi vida en el problema, estoy desviando mis ojos ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. ¿Y quién va a traer solución a mi vida? ¿El problema o Jesús? Jesús. Entonces, ¿por qué nos distraemos? Nos distraemos porque ahí comienza a obrar en nosotros nuestra naturaleza humana. Y es lo que Dios quiere que en este año podamos cerrar. Hermanos, comienza, como decía mi esposa, el mes de la familia. Vamos a estar predicando cada viernes sobre la familia y orando por la familia y todo lo demás, pero que nada lo distraiga ¿de qué? Del propósito de Dios. Que nada lo distraiga
Estamos por llegar a fin de año, pero que las vacaciones, que el descanso, total ya está. No, usted siga mirando al Señor, siga obrando como si fuese el primero de año, siga trabajando en lo espiritual por su casa, por su familia, no baje los brazos, no deje que el enemigo, me gusta uno de los textos, me olvidé de buscarlo, dice que no le demos tregua a nuestro enemigo. ¿Y sabe qué es la tregua? La tregua es decir, bueno, vamos a hacer algo, yo no me voy a defender y vos no vas a pelear. ¿Vos te crees que el diablo no te va a pelear? Eso es mentira. Vos no te vas a defender o yo no me voy a defender. Entonces, saber que nuestro enemigo no es lo natural, sino nuestro enemigo que es lo espiritual, lo que viene a romper, lo que viene a dividir, lo que viene a quebrantar, lo que viene a traer peleas, divisiones, lo que viene a traer malestar en nuestro corazón, no es natural, es espiritual. Y nuestros ojos se corren, nuestra vida sale. Y es aquí donde tenemos que esforzarnos, diga conmigo, esforzarnos, en crecer en el conocimiento del Señor Jesús. ¿Se acuerda de ese texto en el libro de, creo que era Oseas, capítulo 4? Dice que el pueblo del Señor perece por falta de conocimiento. Y conocer a Jesús no es haberlo aceptado hace 10, 15, 20, 50 años, o 2 días, o 1 hora. El conocimiento de Jesús o en Jesús es el día tras día. Algo que decía Hugo, el día a día. Y usted sabe que el día a día se pelea. Las batallas se pelean día tras día. La santidad se pelea día tras día. La paz se pelea día tras día. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que si yo no levanto este altar que dice el Señor acá, su palabra dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. No sé si en esta semana desmayaste, no sé si estás cansado, agotado, agotada. Quizás te acostumbraste, como decimos que estamos, ¿cómo andás? Mal, pero acostumbrado, ¿no? Ya está tan acostumbrado a estar mal que es normal estar mal. Dios no te creó para estar mal. Decirle que está al lado tuyo, Dios no te creó para que estés mal. ¿Cuántos me dicen amén? La tristeza, la angustia puede venir, claro que puede venir. Claro que pueden venir momentos, claro que podemos tener batallas, pero ¿saben qué? Es algo momentáneo, circunstancial, transitorio, pero no puede estar toda la vida con cara de vinagre. ¿A cuánto le gustan los picles? Muy bien, rico los picles en ensalada rusa, ahí sí, ¿no? Y hay hermanos que tienen su vida como picles. Son picles caminando. Pero ¿por qué si el Señor no quiere eso? Dios quiere tu paz, tu felicidad. Dios quiere que vayamos a Él. Dice, vengan a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados, cargados. Fíjese qué conciencia de nuestro Padre Celestial, qué amor de nuestro Dios, diciendo, ¿por qué estás llevando algo que no es tuyo? Aparte, encima que no es tuyo, no lo podés solucionar. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué llevas esa carga que te está aplastando? Volvé, dice, prisionero de esperanza. Volvé a tus fuentes, volvé a palpitar esa cercanía y ese amor a Él. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, no te distraigas. ¿Amén? ¿No te qué? Distraigas. Esforzarnos en el conocimiento del Señor. Libro de Filipenses, capítulo 3. Versículo 8. Dice, y ciertamente,
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. ¿Qué perdió Pablo? Todo, todo, todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese el corazón de este hombre. El corazón de este hombre decía que él todo lo que existía y estaba y todas las cosas que lo distraían, él lo perdió solamente para alcanzar ese conocimiento. Y el conocimiento no es tener nuestra cabeza llena. El conocimiento es acercarnos a Dios, es depender de Él, es saber que Él tiene el control y el poder absoluto de todas las cosas. Dígame un fuerte amén. Yo puse, el conocimiento en Jesús nos llevará, diga conmigo, nos llevará. Puse 4 cosas importantísimas y la primera es saber que Cristo siempre está. ¿Amén? Jesús siempre está. Eso es algo que nosotros tenemos que identificar en nuestro espíritu en cada momento de nuestras vidas. Jesús siempre está. Por eso cuando habla Pablo en la carta anterior y dice que tenemos que orar, perdón, Pablo no, estamos hablando del libro de Lucas, cuando en el Evangelio de Lucas nos hablaba de esa oración constante, ¿para qué? Para que seamos conscientes que Jesús siempre está. Pero en los momentos de tristeza también está. Él está y es una constante de Dios que Él dice que no te dejará ni te desamparará. Cuando yo entiendo en mi identidad como hijo de Dios que Él está en mi vida, ahí las cosas comienzan a cambiar. Amén, amén. Él siempre está. ¿Quién está siempre? ¿Quién está siempre con vos? Lo segundo, todas nuestras necesidades son solamente suplidas por Jesús. Todo lo que vos y yo necesitamos es suplido, es cubierto por Jesús. Por eso necesitamos ese conocimiento y ese conocimiento no se puede adquirir de otra forma que buscándolo a Él. ¿Cuántos son casados los que están aquí? ¿Sí? ¿Sí? Para encontrar a su esposo o su esposa, ¿no tuvo que conocerlo? Tuvo que conocerlo. Por lo menos hola le tuvo que haber dicho. Claro, antiguamente, ¿qué hacían? ¿No es cierto? Bueno, nacía y la familia decía, bueno, mi hijo va a ser el esposo de tu hija. Hay que acomodar las cosas hoy en día. Pues. Mi hijo va a ser el esposo de tu hija, ¿no? Y los chicos eran grandes y no se conocían y mandaban a la hija y ahora casate y no se conocieron. No se conocieron. ¿Cómo puedo experimentar la bondad de Dios si no lo conozco? ¿Cómo puedo experimentar la gracia de Dios si no lo conozco? ¿Cómo puedo experimentar el poder de Dios si no conozco a mi Cristo? Entonces cuando Pablo habla, dice, yo me quito todo solamente por conocerlo a Él. ¿A qué nos está impulsando? A que solo el conocimiento de Jesús traerá paz a nuestro corazón y nuestra vida. La viuda y el juez injusto, ella no conocía al juez, solamente sabía que era una persona mala y ella insistía y insistía. Y en un momento algo sucedió y Jesús le dice, yo puedo hacer un milagro sobre tu vida, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Dios no tiene problema, te vuelvo a decir, de suplir tu necesidad económica, física, mental, espiritual. Dios no tiene problema. Pero ¿eso será lo que va a sostenerte frente a las adversidades? ¿Eso va a ser lo que te va a sostener frente a las pruebas? ¿El milagro va a ser el que te va a sostener? Siempre cuento
la amiga de mi mamá. Era esa mujer que iba... ¿Cuántos han ido a Luján? Decirle que está lo tuyo. Vamos a hablar de nuestro pasado. ¿Sí? ¿Cuántos han ido a Luján? Si usted sabe, delante del Señor yo no conozco, de lejos vi la catedral solamente. Muy bien. Ha ido, ¿no? ¿Por qué? Porque profesaba catolicismo, ¿no? Esta mujer se iba hasta Luján y traía los bidones de 5 litros, era una mujer grande, se venía con 2 bidones de 5 litros y le daba mate al esposo con agua bendita, para que el esposo era un hombre más bueno que Lassi, era grandote así, era un alemán, ¿no? Era buenísimo ese hombre, pero para que sea más bueno, le hacía mate con agua bendita. Claro. Diga conmigo, nunca funcionó ni va a funcionar. No se le ocurra hacer eso con su marido. Más vale, mire, hágale un asado al marido. Hágale unos ricos ravioles y ya está. No se me vaya hasta Luján, quédese en su casa y pare de sufrir, dijo el otro. Metió todo junto. ¿No? Nuestra necesidad. Y esta mujer... tenía una necesidad, la necesidad era un milagro, ella tenía un tumor en un pecho. Y estaba en esa época, no sé si ustedes se acuerdan, el hermano Carlos Anacondia en Canal 2, le hablo hace más o menos 2 años atrás, hace muchos años atrás. Yo era chiquito en serio, no le miento, era chiquito que estaba Rex Hambar. ¿Cuántos se acuerdan de Rex Hambar? Bueno, Jorge, vos están todas. ¿No estabas en mi casa vos? Nelson, vos no te me vengás a hacer el pibe. ¿No? Estaba ese hermano, qué tremendo, ¿no? Lo de este hombre. Bueno, y esta mujer, en un momento, el hermano Carlos Anacondia dice, ponga la mano en el televisor y va a recibir la sanidad. ¿Qué hizo esta mujer? Puso la mano en el televisor y ¿qué pasó? Recibió la sanidad. El tumor se le fue el nódulo, no tuvo que ser operada ni nada. Pero esa mujer siguió consultando a los brujos, siguió yendo a tirarse las cartas. ¿Por qué? Porque el milagro no transforma la vida. El milagro no transforma. Lo que transforma una vida es el conocimiento a Cristo. El estar cerca. Después de muchos años, ella se convirtió al Señor y partió con Dios. Y yo creo que esa gran misericordia de la oración de la familia, mi mamá era una mujer de oración, y la gran misericordia de Dios en las respuestas. Dios responde la oración. Amén, amén. Entonces dijimos, el conocimiento en Jesús nos lleva a saber que Él está, que todas nuestras necesidades son suplidas, a no desenfocarnos y poner nuestra mirada en Él. Cuando conozco a Jesús, cuando me acerco a ese trono de la gracia, cuando dependo de Jesús, es ahí donde yo sé que mi mirada, ¿dónde tiene que estar? En Cristo. Amén. Y cuarto, que no puedo pelear solo. Una de las grandes mentiras del mismo infierno es que solo vas a salir, es que solo vas a pelear por tu casa, por tu vida, por tu familia. Y usted sabe que Satanás nos miente y nos dice las verdades a medias. Y en realidad usted tiene que orar por su familia y pelear por su casa, por sus hijos. ¿Cuántos me dicen amén? Pero no solo, sino dependiendo de quién. Dependiendo de Zacarías 4:6. Dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con quién. Con mi espíritu. Cuando yo enfoco mi mirada en el Señor, confío en Él. Entiendo que las batallas no las puedo pelear solos. No puedo pelear la restauración del hogar solo. Porque solamente puedo hacer el trabajo de la viuda, que es ser molesto y ser insistente ante el trono de Dios para que el milagro ocurra. Pero no es con fuerza y no es con ejército,
Es con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios traerá sanidad. El Espíritu de Dios traerá restauración. El Espíritu de Dios traerá ¿qué? Paz en la casa. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, si somos sinceros, ¿cuánto nos cuesta esto? ¿Por qué? Porque no lo vemos. No vemos a Dios obrar. Y aún pensamos que Dios se olvidó de nosotros. ¿Pero usted cree que Dios puede olvidarse de usted? Mira al que está al lado tuyo y decirle, ¿cómo se va a olvidar de vos? De esa cara jamás se va a olvidar. Amén. Usted sabe que lo que más me gusta es que el Señor nos conoce por nombre. Dice, por nombre nos conoce. Qué lindo. No sos un NN para Dios. No sos. Sos alguien identificado por el amor de Cristo. Y Él te conoce, Él sabe. Solamente lo que está buscando es que podamos conocerlo nosotros a Él. Dígame un fuerte amén. Dígame un fuerte amén. El verdadero conocimiento de Jesús, esto tiene un efecto revolucionario en nuestra vida y en nuestro espíritu. Cuando yo conozco a Jesús, hay una revolución, hay algo que sucede en el mundo espiritual, hay algo que se quiebra y se rompe. Recuerde que en la ignorancia trabaja el enemigo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y cuál es la ignorancia? No conocer a Cristo, no conocer de su amor, de su bondad. ¿Se acuerda ese hombre llamado Job que dijo, de oídas? Y muchas veces nosotros hemos escuchado del amor, de la bondad, de la piedad de Dios, de oídas. Pero este hombre dice, ahora mis ojos te ven. Y cuando tus ojos ven, lo ven a Él, es ese conocimiento reflejado en nuestra vida y en nuestro corazón. Dígame un fuerte amén. Dígame un fuerte amén. Este efecto revoluciona, cambia y transforma nuestro espíritu, pone fin a ese amor, ¿no es cierto? Muchas veces que nosotros somos duales, muchísimas veces tenemos dureza en el corazón. Y puse aquí ese amor que nosotros tenemos, pero tenemos amor más al mundo que a Dios. Amamos más lo natural que lo espiritual. Y no es que sos extraterrestre, sino que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es amar más lo natural que lo espiritual. ¿Por qué se cree que el Señor constantemente nos está atrayendo hacia Él? Porque por naturaleza dice que nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza no es depender de Dios. Nuestra naturaleza es corrernos, ser independientes. Esa es la naturaleza del hombre. Por eso usted va a ver que la insistencia de la Biblia, desde un Génesis a un Apocalipsis, ¿cuál es? Atraer al hombre hacia Él. Y desde el comienzo de la creación hasta el día de hoy, Dios sigue atrayendo el corazón del hombre. ¿Por qué? Nos gusta lo natural. ¿A quién le gusta seguir el camino del Señor? ¿Sabe por qué seguimos el camino del Señor? Porque sabemos que no hay otra. ¿Cuántos me dicen amén? Porque hemos sufrido, hemos venido lastimados, hemos venido golpeados. Y cuando nos quisimos mover un poquitito, el enemigo intentó nuevamente acecharnos. Entonces sabemos que ese camino que es angosto lo tenemos que seguir mirando al Señor. Pero la naturaleza nuestra no. La naturaleza nuestra gusta las salidas, los bailes, la droga, el alcohol, la prostitución. Es la naturaleza humana. ¿Cuántos me dicen amén? Es lo que normal, el hombre normal. Usted ve a las personas que no tienen a Cristo y es la naturaleza, es lo normal. Un compañero de trabajo que no conoce a Dios, es la naturaleza.
Entonces el enemigo dice que él es el príncipe de este mundo. Él es el que domina este mundo. Por eso es que la guerra no es con ellos, sino es con usted, que intenta día tras día santificarse, buscar a Dios, orar, que intenta día tras día doblar sus rodillas para clamar, ayunar, que intenta cada domingo venir a este lugar, que intenta leer la palabra, que intenta creer en las promesas. La gran guerra espiritual no es con la otra gente, no es con el mundo, es con usted y conmigo. Por eso es que el Señor dice, si vos tenés mi conocimiento, tus ojos van a estar fijados. Si vos no te distraés de lo natural, de lo humano, vas a ver cómo yo obro en tu vida, en tu casa y en tu familia. Dígame un fuerte amén. Ahora fíjese que esa revolución que existió y existe dentro suyo, cuando usted ha conocido y conoce al Señor, le muestra dónde tiene que estar su corazón. Ahora podemos ir confiados a su presencia, diga un fuerte amén. Cuando volvemos una y otra vez que conocemos a Cristo, podemos ir confiados a Él y decir, estoy acá, no tengo fuerzas, te necesito, no doy más, estoy angustiado. Mira mi casa, mi familia, todo mi entorno, mira mi economía. ¿Sabe qué? Cuando conocemos verdaderamente a Jesús, lo que era imposible, ahora es posible. Y cuando conocemos a Jesús, se quiebran y se vencen nuestras limitaciones. El hombre ha nacido naturalmente con limitaciones. La limitación de llegar a un punto y no poder ir más allá. Volvemos al libro de Éxodo. La limitación de los judíos, ¿cuál era? Ver delante el mar, ver detrás, a los egipcios. La limitación no se puede. ¿Y cuántas veces usted se ha limitado? Dijo, no se puede. No puedo, tengo vergüenza, no tengo fuerzas, estoy cansado. ¿Cuántas veces? Y esa limitación, vuelvo a decir, es natural, es humana, es carnal. Y algo más fuerte, dijo Pablo, es animal. La limitación te lleva a no alcanzar las promesas de Dios. Fíjense la viuda. ¿Qué hizo la viuda? ¿Se limitó por su condición? No. No dice que era una persona cristiana. No dice que era una persona que confiaba en Dios tampoco. Pero ¿la limitó su condición? No. Ella siguió insistiendo, aún corriendo peligro su vida. Entonces vemos que cuando alguien desafía la limitación, tiene que comenzar a creer que Dios lo puede hacer. Cuando alguien desafía la limitación humana, natural, comienza a depender de Dios, porque en lo natural no se puede. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando ves tu familia, cuando ves tu corazón, cuando ves tu casa, cuando ves tu matrimonio y ves una limitación y decís, acá a menos que Dios intervenga, esto se va todo al pozo. Amén. Cuando vas a un médico y el médico te da un diagnóstico y la limitación, ¿cuál es? La limitación es no se puede lograr. Porque la medicina no llega hasta ahí. Y ese es el límite humano. Pero alguien que cree en el Señor, las limitaciones comienzan a romperse. Pero eso es cuando yo conozco a Cristo. Si no conozco a Cristo, seguiré viviendo limitado. Yo les conté del elefantito con el piolín, digo con la cuerdita, ¿no? Un elefantito. ¿Cuántos han visto un elefantito alguna vez? ¿Sí? Un elefantito es un pichón de elefante, chiquito, bebé. Y usted agarra al elefantito y le pone una soga y lo ata a una estaca. Y el elefantito, por supuesto, que quiere ir con la mamá elefante. ¿Y qué pasa? No puede porque la soga tiene un límite. El elefantito fue creciendo y fue un elefantito adolescente. Después fue un elefantito joven y después fue un elefantote. Y ese elefante tan grande, con tanta fuerza,
puede romper esa soga, pero no puede extenderse porque fue criado con esa limitación. El elefantito somos cada uno de nosotros y hemos crecido con esa soga, con esa limitación de no se puede. Satanás durante toda tu vida y hasta hoy te dijo no podés, no podés. El tema es que ahora vos ya sos un elefante, una elefanta. No me lo por favor, no es decirle que está al lado tuyo, el pastor se está zafando, pero es en sentido figurado. Decirle. ¿No? Ya somos grandes. ¿Nos va a detener esa soga que por tantos años el enemigo nos ha tenido cautivos? Cuando conozco a Cristo, esa soga se rompe. Porque dice que Él pudre todo yugo. Ahora tengo que creerle para poder salir y comenzar a entender y comprender que Jesús me ha hecho libre. Dígame un fuerte amén. Amén y amén. Y por último, quiero cerrar. Cuando adquirimos el conocimiento de Jesús, nos damos cuenta que todo en esta vida es contrario. ¿No se dio cuenta que todo va al revés? Precisamos morir para vivir. ¿Se dio cuenta? Que para tener vida tenemos que morir. ¿Cuántas veces se ha tenido que callar la boca? ¿Cuántas veces tuvo que morir a usted mismo para tener vida en su casa, en su familia, en su matrimonio? Tenemos que vaciarnos para llenarnos. Donde el mundo dice que tenemos que llenarnos y llenarnos y llenarnos. Tenemos que vaciarnos, despojarnos para que Él pueda entrar. Quitar todo lo que está en nosotros para que Él pueda llenarnos con su poder y su gracia. Tenemos que ser débiles para ser fuertes. Qué contrariedad, ¿no? Dice que en nuestra debilidad el Señor se hace ¿qué? Fuerte. Mi pregunta es, ¿cuál es tu debilidad? Y esa debilidad el Señor se fortalece cuando lo conozco a Él. Si yo no lo conozco, seguiré siempre siendo débil. Volvemos nuevamente, ¿qué adquirimos cuando conocemos a Jesús? Dar para recibir. Tocamos el bolsillo, se terminó el sermón. Vio que algunos tienen... No, acá. Vio que algunos tienen un piolín en el bolsillo. Vení. No tengo ni plata ni oro y en serio. ¿No? Entonces, ¿qué hacen? Te doy y se da vuelta, ¡plum!, se metió otra vez en el bolsillo. Gracias. ¿No? Dar para recibir. Qué diferente que es, ¿no? Porque el Señor dice que más vale es dar que recibir. Qué difícil que es. ¿Y si me falta? ¿O no pensó eso? O del último que nos acordamos, ¿de quién es? Del más bueno. ¿Sabe? Tocamos la plata, le dije que no más men, seguro. Pero esto le va a servir. Y se los digo para enseñarles que el primer principio es dar para poder recibir. Si yo no doy, y hay gente que solamente quiere recibir, y usted sabe que hay una cultura instalada en nuestra nación argentina que es dame, 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 dame. Y cuando tenemos que dar, no estamos. O si no, me das, pero mirá que yo te hice eso, ojo, Qué diferente que es cuando conocemos a Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Dar para recibir. Amar siendo rechazado. Yo tenía un texto en Primera de Corintios, cuando Pablo dice, amar más cuando soy más rechazado. Qué difícil que es amar cuando nos rechazan. Qué difícil. Pero cuando tengo el conocimiento de Cristo, el Señor nos enseña a amar
aún aquellos que nos rechazan, que nos critican, que nos señalan, que murmuran, que se enojan, que se quejan, que te das vuelta y quieren darte una puñalada. Qué difícil que es. Pero ¿cuándo un cristiano puede seguir? Cuando conoce a Cristo. Si no conocemos a Cristo es imposible. Recuerde esto, la naturaleza humana, natural que tenemos, no es esa. Entonces mi pensamiento es, si yo, ¿no es cierto?, quiero vivir y no me importa que el otro se muera. Si yo, en vez de vaciarme, me lleno, porque hay cosas que a mí me gustan y no las quiero soltar. Si yo, ¿sí?, sigo siendo fuerte en mi vida, si yo solamente me gusta recibir y no dar, si a mi vida me gusta solamente y me acerco a los que me aman y me quieren, y a los que me rechazan los corro, ¿de qué vida cristiana estamos hablando? Necesitamos el conocimiento de Cristo en nosotros. Dígame un fuerte amén. Necesitamos ¿qué? El conocimiento de Cristo en nosotros. Dice ahí un hombre llamado Gigi Ávila, mi peor enemigo es mi carne, dice, y mi carne es mala. El peor enemigo tuyo sos vos. No es el hermano que está atrás, ni delante, ni el diablo, porque el diablo está como debajo de nuestro peor enemigo. Y cuando gobernamos, cuando dominamos, cuando tenemos el conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Amén, amén. Jesús se perfecciona en nuestra debilidad. Él alcanza su plenitud en nuestras vidas. Dígame un fuerte amén. Y por último, nuestra madurez nos va a llevar a conocerlo más y más a Él día tras día. Día tras día. ¿Sí? ¿Qué nos va a llevar la madurez? ¿Conocerlo a quién? A Cristo. A Cristo. Por eso, muchísimas veces, hablando con algunos hermanos, yo les digo, las personas muchísimas veces actúan de acuerdo al conocimiento de Jesús. Todos actuamos de acuerdo a la revelación de la palabra. ¿Y saben qué? Hay alguien que está en este lugar y se llama Espíritu Santo. Y de una y de otra forma te va a traer a Él. Dice que Él nos trae a Él por dos formas. O por amor o por dolor. Pero hay un trato interno del Espíritu que es el que quiere transformar nuestras vidas para que podamos conocer al autor de la salvación en nosotros. Y ese es Jesús. Vamos a ponernos de pie y tomar la mano de la persona que está a tu lado y vamos